Quiero saludar a Astrid Rivera, está en Grecia. Astrid, muy buenos días, buenas tardes para usted. Muy buenos días, sí, ya para acá específicamente son las 4:45 de la tarde, para ustedes son las 9:45, tenemos 7 horas de diferencia. El día está bastante soleado, mucho calor acá en Grecia. ¿La ha pasado bien en Grecia? ¿Ha sentido un poco o ha visto en el ambiente la crisis económica de los griegos? ¿Sabes una cosa? No sé si la parte turística, yo viajé de Atenas a Santorini, estoy en la isla de Santorini en estos momentos, y una de las cosas que he notado, sí, durante la noche, es que los restaurantes están vacíos, no hay tanta gente, en los restaurantes comiendo fuera, pero hay que decir que esto es una isla, no necesariamente la mayoría de aquí esto es un lugar turístico que se alimenta del turismo y de la gente que vienen desde afuera. Los precios en la comida normales, mucho más baratos que en Miami, sí tengo que decir, pero en la parte de lo que viene siendo, si me preguntas la parte de la ropa y de las cosas que uno quiere comprar, tienen igual o los precios un poquito más costosos de los que se ve en Miami, en cuanto a lo que viene siendo la ropa, los zapatos. Allá en Estados Unidos sí se pueden encontrar cosas como que del mismo valor a mejor precio. Sí, tengo entendido que Jean Manuel Jiménez, que es su esposo, también estaba en Nueva York hace 14 años, en un día como hoy. ¿Está por ahí, sí, Jean Manuel? Sí, claro, yo se los paso, sí, precisamente. Por favor. Yo estaba en Puerto Rico y yo solamente tenía 16 años. No me acuerdo así mucho si lo vi todo, yo lo vi por la televisión, pero él precisamente estaba en Nueva York y él te puede decir más todo lo que sucedía en su casa y en su área, sí, cuando esto estaba sucediendo. Por favor, pásenos a su esposo para hablar con él y que también nos relate un poco de esa experiencia, una experiencia triste, pero es una experiencia de vida que nos puede enriquecer. Jean Manuel, muy buenos días y muchas gracias. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Muy bien. A ver, cuéntenos, hace 14 años, ¿dónde se encontraba usted exactamente? Bueno, mira, hace 14 años, en ese trágico día, acababa de llegar de trabajo. Bueno, en esa época terminaba justamente la universidad, había agarrado un trabajo en un estacionamiento y me tocaba el turno de amanecida. Llegué a mi casa a 8:30 de la mañana. Me tomé un desayuno y me acosté, y a las 9:15 me despierta mi papá, mi madrastra desconsolados con lo que estaba sucediendo, ¿no? Enciendo la televisión y tan pronto la enciendo, el segundo avionazo. Era un momento muy complicado, la verdad, porque nadie sabía lo que estaba sucediendo. En ese momento todavía se especulaba que era un accidente. Pero ya al segundo avionazo era como obvio que no era posible que fuese un accidente. Recuerdo la incertidumbre de mi familia, de la gente, y de buena primera dice mi papá: oye, hay que pasar a buscar a la niña al colegio, porque mi hermana menor estaba en la escuela a unas 10-15 cuadras de la zona cero, y fue ya como el momento de drama, ¿no? Claro. Montarse en el carro, salir corriendo a ver cómo uno llegaba a esa zona. ¿Desde dónde? ¿De dónde estaba usted? Nosotros estábamos en el Bronx, en el área de Pelham Parkway. ¿Y cómo hizo para llegar? Porque es que era imposible. Bajamos. No, todavía no habían cerrado todos los puentes. Uh-huh. Te estoy hablando 9:15, 9:20, más tardar porque reaccionamos súper rápido. Bajamos por el Cross Bronx Expressway, salimos en la 125, cruzamos al área de Manhattan y tan pronto cruzamos, se paró todo, ¿no? Y parecía como una película de esas de terror. Del fin del mundo. Se paraba el mundo, ¿no? Uh-huh. Se paraba el mundo. No había transporte público, no había gente, como te digo, en su diario vivir. Todo el mundo estaba consternado. Tan pronto nosotros cruzamos, cerraron el puente, ¿no? El carro lo tuvimos que dejar en la 125, en el lado del West Side de Manhattan, y arrancar a caminar. A correr. A caminar. O sea, ¿Y cuando llegó la niña, dónde estaba?
No, llegamos a la escuela, caminamos de la 125 hasta la zona cero, te estoy hablando de 100 bloques de caminata. Sí. Y cada vez que íbamos pasando por una estación o pasando por un sitio donde se conglomeraba gente, era algo de verdad dramático. Tú veías la gente llorando, la gente con una incertidumbre de que no sabía lo que estaba sucediendo. Era un drama y un miedo, sí. y más el tema del incierto, porque no sabíamos si estábamos en un ataque, si iba a caer otro avión. Se especulaba mucho de que había sucedido algo en el Pentágono, de que habían... era una situación de mucho estrés, y para mí, para mi madrastra, que íbamos caminando juntos, era más aún, porque decíamos, bueno, ¿y ahora cómo le llegamos a buscar a la niña? Bueno, ¿no? Y ustedes llegan donde la niña, ¿y cuánto tiempo después, dónde les tocó o dónde los tomó la caída de la primera torre? No, la caída de la primera torre la vimos desde el highway. Íbamos ya en la carretera, bajando, todavía no habíamos llegado a la 125, y en el horizonte se veían el humo y se veían las dos torres, y de buena primera, en cámara lenta, a esta distancia, tú veías la torre cayendo. O sea que usted presenció la caída de la torre. Sí, totalmente. Y no la vio por televisión. La torre y la desconexión del radio. Claro, porque ahí todas estaban las antenas estaban allí. Por supuesto. O sea que usted no lo vio por televisión, sino que usted presenció, usted tuvo allí ese encuentro visual con esa caída de la torre. ¿Y qué imaginaba en ese momento? ¿Cómo podía ser eso? El fin del mundo, para serte sincero. O sea, yo no pensábamos en el mañana, no pensábamos en la semana próxima, pensábamos en podremos llegar a los siguientes 15 minutos. El miedo era un miedo incontrolable, ¿no? O sea, sí. No había forma de tú compararlo y equiparar esta experiencia con cualquier otra experiencia de mi vida. Sí, ¿no? y he estado preguntando, Jean Manuel, esta mañana, porque me gusta ir un poco más allá, y aunque hay temas que son prohibidos, pero uno no puede callar ni dejarlos allí. Pero hay el escepticismo. Yo conocí muy bien, viví 14 años en el área de Nueva York, y la Torre 7 quedaba a cierta distancia de las dos torres. La Torre 7 también se desplomó, allí funcionaban oficinas del FBI y de la CIA. ¿A usted le ha quedado durante todos estos años algún escepticismo de lo que realmente pasó? Que estos dos aviones se chocaron y se cayeron las dos torres, y por ahí derecho se cayó una tercera. ¿Usted ha tenido escepticismo en cuanto a lo que nos han informado? Mira, para serte sincero, este tema de la teoría de conspiración es algo que siempre está en la hornilla de atrás del pensamiento de cada ser humano que vivió en Estados Unidos o que vivió en Nueva York esa situación, ¿no? Yo igual pienso que tú, ¿no? Todavía me queda a 14 años mucho escepticismo con relación a si esto fue realmente un ataque, si fue algo completamente estratégicamente hecho, si hubo un balance de cheques y números en cuanto a, bueno, ¿qué nos significa más? ¿Que suceda esto o qué nos conviene más? ¿Ir a la guerra o no ir a la guerra? Eso, y la intervención absurda a Irak en esa guerra donde muchísimos más norteamericanos y cientos de miles de civiles iraquíes murieron. Además, fíjese, Jean Manuel, que yo recuerdo que posterior a esto, el presidente George W. Bush en una de esas visitas a una de las bases militares, comenzó a narrar cómo había sido su experiencia esa mañana. Y él comienza a contar que había llegado a la escuela, aquí en el sur de la Florida, que estaba, y dice el presidente Bush, estaba yo en uno de los corredores esperando a que me invitaran a entrar al aula con los niños, y yo estaba viendo la televisión y de pronto observé cómo un avión chocaba contra las torres y dije, tiene que ser muy imbécil ese piloto, porque dice el presidente Bush, él siendo piloto, entendía cómo un piloto va a chocar contra una gigante torre como eran las Torres Gemelas. Nadie vio en directo por televisión el choque a la primera torre. No, nadie. Y a él le avisaron cuando estaba en el aula. O sea que mentalmente tuvo allí un lapsus que lo deja a uno mucho más escéptico, ¿no le parece? Deja muchas cosas en descubierto, y al mismo tiempo deja mucha
mucho a la imaginación, que creo que es donde hay que ser completamente claro. Yo recuerdo que lo único que circulaba en esa época era una foto y era de un usuario que estaba quizá tomándose los primeros selfies de la historia, y es una sombra del avión cuando va a chocar, del primer avión. Nunca se salió a luz pública un video del primer avionazo ni nada. Fue al día siguiente que se mostró la imagen, la escena del primer avión de unos turistas que estaban en una de las calles de Manhattan. Pero bueno, ya Manuel, ha sido usted muy amable por Muchísimas gracias a ustedes, por compartir esta experiencia y que termine de pasarla muy bien allá en Grecia. Muchas gracias. Muy amable. Estábamos allí conversando de esto que tiene que ver con las experiencias